Leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 16. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. Grandes ejemplos de fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Aleluya, aleluya. Y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. La fe es un tema que nunca se acaba, especialmente un tema que todos los días tenemos que aprender y que tenemos que poner en práctica, porque la fe es algo que se desarrolla en la práctica. Lo primero que viene a mi mente no es la definición de la fe, es cómo la fe se muestra. La fe y el amor a Dios se demuestra en obediencia y en obras, en acciones. Fíjense que para poder ver la obra de Dios y el poder de Dios en acción sobre lo que pedimos, tiene que haber una acción de obediencia.
una acción de nuestra parte que muestre que creemos en esa promesa. Ya tenemos de memoria desde que nacemos, yo creo, en el Evangelio, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo repetimos y lo repetimos. No podemos quedarnos solamente en lo que vemos natural, sino ver lo sobrenatural por la fe, ¿no? Y tener esa seguridad de que así va a ser. Pero entonces, cuando nos dan los ejemplos, fíjense que en la orden de Dios de formar el universo se dio sobre la nada, sobre cosas que no se veían. Y dice que por la fe se formó todo el universo por su palabra, ¿verdad? La fe no es la fe por sí misma, es la fe en la palabra y el poder de Dios. Cabe destacar eso, que muchas veces habla la gente de una super fe, de que por la fe, porque yo creo, porque yo lo digo. No, vamos a ser realistas. Es por la fe en el poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y cuando pedimos conforme a su palabra y confiados en que su voluntad para con nosotros va a ser buena, agradable y perfecta. Esa es la fe de la que se habla aquí. No es una super fe sobre la nada o sobre lo que el ser humano puede hacer. Hoy día hay una tendencia hacia ese pensamiento y es muy peligroso. Sacar a Dios del centro y ponerse el ser humano es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces nos da unos ejemplos. Nos habla de Abel y su ofrenda, que por la fe él entregó lo mejor y de esa manera demostró que era justo. Y Dios aprobó su ofrenda por encima de la de Caín. Luego habla de Enoc, que maravillosamente él caminaba con Dios y agradaba a Dios. Y esa fe lo llevó a que no vio muerte. Fue traspuesto directamente al cielo. ¡Qué maravilloso! Y ese verso nos lleva a uno que tiene una enseñanza fundamental. Que solamente agradábamos a Dios cuando todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Y a mí me toca mucho porque por muchos años de cristiana yo buscaba agradar a Dios por mi propia fuerza. Y no es así. Todo lo que Dios nos da la mano a hacer es por la fe que lo hacemos, por su gracia y para su gloria. Nunca nos creamos que agradamos a Dios por nosotros mismos, porque es por la fe. Entonces, dentro de esa fe nos acercamos a Él, dependiendo de Él totalmente y sinceramente. Y entonces Él recompensa. También cabe destacar que Dios nos recompensa cuando lo buscamos por lo que Él nos va a dar. Eso no es fe, eso es egoísmo, eso es hasta manipulación. Dios nos libre. Dios recompensa porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Él desea hacerlo. Hay que tener mucho cuidado cuando a veces escuchamos que Dios va a bendecir al dador alegre, Dios lo va a amar y Dios va a prosperar y a cumplir su palabra y su promesa de Malaquía. Pero Dios no quiere que le demos porque vamos a recibir para atrás recompensa. Esa no es la forma de agradar, sino que le demos lo mejor. Y sí, va a haber una recompensa, pero Dios examina las intenciones del corazón. Y si lo estamos dando de la manera equivocada, entonces no agradamos a Dios porque no es por la fe. Luego habla de la obediencia de Noé y Abraham, que son historias que conocemos bastante. Pero ciertamente lo más lindo es el final, cuando nos habla de que Abraham, cuando salió a la tierra prometida, tenía en su mente esa búsqueda de esa patria celestial. Y en este tiempo difícil que vivimos, ocupémonos ciertamente de cuidar nuestras familias y tener lo necesario, el pan nuestro de cada día que Dios nos lo da. Pero sepamos que donde acumulamos tesoro tiene que ser en el cielo. Y cuando lo hacemos, dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque buscamos llegar a esa ciudad celestial.
Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos cada día que aumente nuestra fe, que podamos oír tu palabra con hambre, Señor amado, y que esa fe que viene por el oír tu palabra cada día crezca más y más y más, Señor, porque queremos agradarte. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén.